Habemos quienes estamos diciendo, yo me anoto ahí y ahí me callo. No. Si el presidente está proponiendo perfiles incondicionales, lo correcto es rechazarlo. No sirve de nada decir, pues que él lo va a nombrar, entonces le voy a votar a la menos peor. No, tiene que ser alguien independiente, autónomo. Si él quiere poner un incondicional, que la ponga él y que asuma el costo político. Hay gente que me dice, qué ingenuo eres. No le importa el costo político al presidente. Pues a lo mejor a él no, pero yo claro que creo que a ese nombramiento entrará con una tacha enorme de ser la única ministra en funciones que no logró el consenso y que fue puesta unilateralmente por el presidente. Si el presidente logra este nombramiento incondicional, está así de acabar la división de poderes. Claro. No importa la mayoría o no en las cámaras. Entonces sí es bien importante. Si eso ya va a pasar, porque entiendo que hay quien dice, es que ya lo va a hacer, necesitamos levantarle el costo al cielo, a esa ministra. Sí, porque claro, el presidente no le va a importar, pero el presidente ya se va en diciembre. Y esa ministra va a estar 15 años. Tiene que entrar con esa presión pública. Sí. Berta Alcalde tuvo 68 votos en la última. No alcanzó la mayoría. Y la rechazamos justamente porque no tenía la idoneidad, no tenía nada. Y ahora sí es idónea. Y ahora sí es idónea. Ahora sí. Y no, yo soy de los que estoy en contra. Yo estoy por rechazar la terna con claridad y con contundencia, porque no podemos facilitarle al presidente. Déjame decirlo así. No le podemos lavar la cara. Exacto. Oigan, a ver, déjenme primero tratar de explicar el problema que traemos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano máximo del Poder Judicial. No es jefe de los jueces, luego esto se confunde mucho la gente, no. Es el máximo órgano constitucional. Y ese órgano tiene muchas facultades, pero tiene dos que son importantísimas ahorita, que son, resuelve en última instancia, o es la única instancia que resuelve, las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales. ¿Qué es esto? Controversia constitucional es un poder se metió con otro poder. Vamos a suponer que el presidente le quitó una facultad al legislativo o a un estado y tú haces una controversia al INAI, ¿no? Que alegó, oye, el Senado no está nombrando, me están dejando sin operar, controversia constitucional. Y la Corte decide quién tiene la razón. La otra es la acción de inconstitucionalidad, que es el Congreso aprueba una ley secundaria que va en contra de la Constitución, eso no se puede, es ilegal. ¿Dónde lo impugno? Porque tiene mayoría morena, lo aprobaron, ejemplo, Guardia Nacional. Dijeron, quiero que sea militar, pero la Constitución dice que sea civil. La vía para impugnar eso fue acción de inconstitucionalidad ante la Corte. ¿Cuál es el problema? El plan B. El plan B, exactamente. Ok, muy bien. Entonces es importantísimo porque es el que decide, imparte justicia. ¿Cuál es el problema? Son 11 integrantes, ministras y ministros, y la mayoría de la gente dice, pues bueno, mientras no tenga mayoría ahí el gobierno. No, no es eso. Es que el problema es que en esos temas necesitas 8 votos. Si tú no juntas 8 votos, ¿sí? Pues no logras aprobar lo que quieres. Déjame ponerlo a la inversa, más bien. Si alguien domina 4 votos de 11, 4, eso quiere decir que ya nunca vas a lograr 8 votos, ¿sí? Para declarar inconstitucional una ley. Entonces, ¿tienes que tener la mayoría? No. Si tienes 4 incondicionales, se acabó. Pueden aprobar la ley que quieran. Y nunca va a ser inconstitucional. Nunca va a ser inconstitucional porque la vas a impugnar y nunca va a lograr los 8 votos. Entonces, ¿cuál es la bronca? Que el presidente ya tiene incondicionales en la Corte. Tiene 2, Yasmín Esquivel y Loreto Ortiz, que han estado subordinadas total, pero eso es lo que se ve nomás encimita. La verdad es que casi siempre logra o se queda a punto de lograr los 4 votos. Antes con Saldívar, pero no solo con ellos. Ahorita le ponemos un monumento a los que se mantuvieron en la Guardia y en la reforma electoral, pues es que era evidente. Pero en otros temas, le han dado los votos. La reforma eléctrica. La reforma fiscal. La reforma eléctrica. Prisión preventiva oficiosa por la puerta de atrás. Y votaron, ahí votó Margarita, votaron. O sea, a mí ese rollo de estos son los inmaculados y estos no es cierto. O sea, ver las votaciones, entonces está en riesgo. Y ahorita, pues resulta ser que el presidente logra que Saldívar, que no acababa ahorita, sino que acababa hasta el año entrante,
se vaya un año antes, le entrega un regalito de Navidad y le dice, toma, presidente, a ti no te tocaba ya proponer ministros, me voy a retirar un año antes y así tú puedes proponer. Entonces le roba a quien vaya a ser el futuro presidente de la República, quien está en el frente, Xóchitl, quien está con Morena, Claudia, quien está con Movimiento Ciudadano, quién sabe quién, al próximo presidente o presidenta le roba la facultad de proponer, no le tocaba al presidente López Obrador y manda unas incondicionales. Yo quiero mi respeto en lo personal, no tengo nada contra los 3 perfiles que mandó, un primero, que ya fueron rechazados y mandó una segunda terna, pero todas son, primero, a mucho orgullo, miembros activas del movimiento político del presidente, y eso no es una ofensa, es una realidad, ellas lo aceptan. Es una descripción de un hecho. Y segundo, son subordinadas laborales del presidente, y creo que a mucho orgullo para ellas. Está perfecto que las asciendan ahí, pero no es ideal para ir autónomo a la corte. Entonces, ahora se rechazó una primera votación y viene una segunda votación para el Senado, y desgraciadamente hay miembros de la oposición de todos los partidos que están titubeando y dicen, es que si yo no voto a favor, el presidente va a nombrar al final, porque el procedimiento es, el presidente manda una terna, si se rechaza, manda otra, si se rechaza, nombra. Habemos quienes estamos diciendo, yo me anoto ahí y ahí me callo. No. Si el presidente está proponiendo perfiles incondicionales, lo correcto es rechazarlo. No sirve de nada decir, pues que él lo va a nombrar, entonces le voy a votar a la menos peor. No, no hay menos tiene peor. Que ser alguien independiente, autónomo. Si él quiere poner incondicional, que la ponga él y que asuma el costo político. Hay gente que me dice, qué ingenuo eres. No le importa el costo político al presidente. Pues a lo mejor a él no, pero yo claro que creo que a ese nombramiento entrará con una tacha enorme de ser la única ministra en funciones que no logró el consenso y que fue puesta unilateralmente por el presidente. Y eso creo que hará que la sociedad tenga una lupa sobre su actuar. Pero sobre todo, yo les pregunto, ¿de qué les sirvió decir, voy a votar por Yasmín porque, pues bueno, para que sienta que le di el voto y sienta una responsabilidad conmigo? ¿Qué tal les ha funcionado? O con Loreta. Quien es incondicional va a ser incondicional. Entonces ese es el problema. Mira, el formato constitucional nos lleva a una trampa sin salida, ¿no? Y la trampa sin salida tiene 2 características. La primera es justo el método. La primera terna la propone el presidente, el Senado la rechaza. La segunda terna la propone el presidente, el Senado puede rechazarla. Y la tercera, ahora sí que el tercer strike, le toca al presidente de designación directa. Yo pienso que ese modelo está mal. Sí. Pienso que ese modelo hay que cambiarlo. Pienso que si el presidente no es responsable en sus propuestas, si el presidente no es sensible en los equilibrios, en el sentido de un poder autónomo y judicial, la decisión tiene que caer en el Senado. Porque finalmente además parecía que lo hace a propósito, ¿no? Claro. En este caso no queda duda. El supuesto, como muchos que ha reventado López Obrador, es que ningún presidente se iba a atrever a enfrentar un Senado rechazando 2 ternas. Eso y más. Sí, cuando el cinismo es la norma, no hay vacuna. Y infelizmente una parte importante de las leyes se corrigen con base a traumas. Este tema va a tener que ser corregido en lo sucesivo. Para eso yo quiero que tengamos mayoría en el 24 para cambiar esto y muchas otras cosas. Porque hay un abuso de confianza, hay una ruptura de un pacto democrático, hay un romper el esquema de Estado para generar un modelo de gobierno. Y eso es justo con lo que decías en términos de, el modelo se hizo para que ningún presidente tuviera preeminencia en la Corte. Los presidentes podían proponer 3 o 4, de manera que ningún ejecutivo tuviera dominancia en el poder judicial. Se hizo un escalonamiento de manera tal que si bien se le daba la facultad al presidente de proponer, para que el presidente no tuviera dominancia y él no, con sus nombramientos, no pudiera tomar decisiones cooptar en la Corte. Ese modelo se hizo justo para salvaguardar la independencia de la Corte. Lo que está haciendo López Obrador con esto es romper ese acuerdo de Estado y es generar la dominancia y la preeminencia del Ejecutivo y el Judicial. Porque uno dice, hombre, ¿pero por qué lo es así? Porque había un acuerdo de que el presidente pone, pero no domina.
no manda, no controla. Y lo que hoy el presidente quiere es eso, es dominar, es controlar. Y así como les dice a los diputados, no le muevan ni una coma, por eso quiere jueces y ministros que no le muevan ni una coma a sus mandatos. La ruptura de ese modelo me parece extraordinariamente grave. Ya, si el presidente logra este nombramiento incondicional, está así de acabar la división de poderes. Claro. No importa la mayoría o no en las cámaras. Entonces sí es bien importante. Si eso ya va a pasar, porque entiendo que hay quien dice, es que ya lo va a hacer, necesitamos levantarle el costo al cielo, a esa ministra. Sí, porque claro. el presidente no le va a importar, pero el presidente ya se va en diciembre. Y esa ministra va a estar 15 años. Tiene que entrar con esa presión pública. Sí, con el estigma, cambio, con el estigma de... Claro. Y lo digo abiertamente. ¿Así? Abiertamente. Mira. Sí, es una estrategia para orillar a esa ministra a comportarse. Y no hay escenario de costo menor. No hay escenario de quién es la menos mala. ¿Estás de acuerdo que es una ingenuidad? No decir, hay. Le voy a dar mi voto para caerle bien. Pues para que por lo menos me conteste cuando yo le... No. ¿Sabes qué? Eso que acabas de decir a mí una vez, personalmente alguien me lo dijo. Le dije, qué equivocado está. O sea, habla uno de eso, porque luego hay legisladores que son cabilderos, algunos, y les encanta tener amigos en la corte. Sí. Entonces, es que mira, que no sé qué, y que es mejor que nos llevemos para, no, que nos contesten el teléfono. Le dije, es que qué equivocado estás. ¿Cómo que te contesten el teléfono? Primero, ¿para qué le vas a hablar? Pero segundo, si le hablas institucionalmente, tiene que atender. Claro. O sea, como si no se trata de tener amigos en la corte, se trata de tener gente honesta. Un senador que ya no es... E independiente. Que ya no es senador y que ocupó otro cargo en la República, me dijo alguna vez, un litigante no se puede pelear con un ministro. Sí, les encanta esa cataleta, ¿no? Pues. Y si no es pleito, no, es tu trabajo. El Senado dura 6 años y el ministro 15. Le digo, sí, maestro, pero usted aquí no está como litigante, usted está como senador de la República. Qué buena respuesta le diste. Y usted está como senador de la República velando por los intereses de la República, no por sus intereses futuros como litigante. Además, ¿qué tal el presidente, el contexto? Perdón, a ver, aquí sí ya, de veras, sobre aviso no hay engaño, y ahora sí que como dicen en el partido, que no haya ilusos para que no existan desilusionados. El presidente lo está diciendo. Sin rubor. No es Damián, Paulina, Emilio, asumiendo. Ay, mira, yo interpreté. No. Yo leí entre líneas. Sí, no. A ver, además lo aceptaron ellos en las entrevistas, por lo que vi. Dijeron, sí, soy cercana al presidente, claro. Sí. O sea, yo formo parte de ese movimiento. Ajá, o sea, abiertamente dijeron, sí. Entonces, dice el presidente, fíjate, se para en la mañanera, ¿no? Y dice, me fallaron mis nombramientos. Me traicionaron. O sea, porque hizo 4 propuestas y 2 salieron incondicionales y 2 en algunos temas han mostrado independencia. La verdad es que si haces un registro de las votaciones en donde esté involucrado el gobierno, yo creo que el 80% le dan la razón. O sea, es bien ingrato el presidente, aún con esas 2 personas. ¿No? Pero bueno. Es reclamón. En las 2 importantes, para mí, más Guardia Nacional Militar y Reforma Electoral, votaron bien y qué bueno. Ok, pues se enojó el señor. No, es que no son leales con el movimiento, es que no deben de serlo, deben de ser independientes. Entonces, en ese contexto dice, ahora sí no me voy a equivocar, dice el presidente. Y así lo dijo. Voy a mandar una propuesta de gente leal. Es más, que lleven el chaleco de Morena puesto. Entonces, yo le digo a la oposición, porque está ya, mira, así como cuando haz de cuenta que estuvieran en el pleno del Senado, ¿no? O sea, acá está Morena y acá está la oposición. Este discurso, este mensaje no es para Morena. Ellos van a votar conforme el presidente les diga. Pero afortunadamente en esto Morena no logra los votos. Este discurso es para la oposición. Tenemos que estar a la altura de México. Y yo aquí le quiero pedir, rogar a quien nos está escuchando que nos ayude. A ponerle una lupa a todos. Aquí no se valen, es que me enojé, que ni mal. Es tu responsabilidad, es votar conforme sea correcto para el país. Y esto les digo de una vez, no se vale faltar. Si alguien no va a la sesión, le ayuda a Morena, porque se baja el nivel de votos que requieres para las 2/3 partes. Entonces, es lo mismo faltar que votar con Morena. Pase de lista. Presentes, ¿no? Que vaya y que pase lista. Y segundo, votar. Y que esté. Por rechazar una ministra incondicional. Oye, Damián, pero bueno, punto 1, yo quisiera también poner
como bien lo dijiste, el antecedente de Arturo Saldívar, que de verdad es un impresentable. Es impresentable que inclusive salieron notas en donde evidenciaron que se reunió con Claudia Sheinbaum todavía cuando era ministro de la Corte, y al otro día presentó su renuncia y ni siquiera se le habían aceptado, y él ya había amarrado su puesto dentro de la campaña de Claudia Sheinbaum, lo cual es vergonzoso, y entonces entiendes por qué es que siempre votaba en contra y bueno, a favor pues de lo que el presidente pedía. Entonces eso es el primer punto. El segundo punto, yo creo que hay que ir paso a paso. Por eso mencionaba hace un rato, antes de llegar al pleno, viene la votación en una comisión en donde se valida que esas 3 personas, son 3, son idóneas para el cargo. Que ese es un primer gran tema. Sí. Porque al final, a ver, la idoneidad es, cumplen con todos los requisitos de ley para poder aspirar al cargo. Sí. Entonces, vayamos desmenuzando quién votó ahí a favor y quién votó en contra. Porque creo que al final también es importante ver cómo se va comportando todo el esquema legislativo hasta llegar al pleno. Entonces, si nos pudieras platicar de eso, ¿cómo fue que...? Mira, la verdad de las cosas es que fue una comisión, esta última, bien desordenada. O sea, pasa algo en el Senado que cambiaron los días de sesionar de martes a miércoles en lugar de martes a jueves. Yo siempre me he opuesto a eso, porque los miércoles normalmente es el día de comisiones para estar atento. Entonces, ¿qué está pasando? Que se está cruzando con las sesiones, siempre, ¿no? Entonces falta mucha gente, es un desastre. Subes a votar y bajas. Y la comparecencia de la última propuesta fue una falta de respeto. Sí. O sea, todo el mundo nos parábamos, íbamos porque tenías que votar. Yo le decía, me disculpo, pero es que es un error institucional que está pasando. Entonces, en la noche, de un día antes, dice, se reanuda mañana. Pues había un montón de faltas. Entonces, de entrada faltó un montón de gente. Ahí votó, en mi memoria, por idoneidad. Yo fui el único voto en contra, pero debo decir que no soy el único que vota en contra. Sí. La verdad, ¿no? Porque públicamente han dicho. Y votó a favor, en este caso, Morena, aliados, y votó a favor el senador Luis David, que es miembro del Movimiento Ciudadano. Ahora, el dictamen de idoneidad no quiere decir que voten a favor la terna. En lo personal yo interpreto como tú. Yo siempre que me ponen un dictamen de idoneidad, si creo que no voy a votar a favor porque creo que no tienen independencia o algo, aunque cumplan los requisitos, yo voto en contra, porque es un mensaje político. Pero debo decir que no todos los legisladores hacen eso. Hay quien argumenta, es que la de idoneidad es solamente que cumplió los requisitos que dice la Constitución. Entonces, yo no quisiera casarme con ese voto, le hago un llamado a Movimiento Ciudadano en concreto, a que voten en contra de la ministra de la Corte, porque es una incondicional, y se lo hago al PRI a que vote en contra, y se lo hago al PAN a que no tenga ausencias, y se lo hago al PRD a que voten en contra, y se lo hago al que no tienen plural, al que voten en contra, todos, y que enseñemos nuestro voto, claro, y que se asuma la responsabilidad, porque uno no puede andar por la vida diciendo, yo estoy en contra de este régimen, creo que le está haciendo mucho daño al país, y luego votar a favor de que domine la Corte, que asuman su costo. Sí, claro, sí, el dilema de votar en esta segunda terna, yo pienso, si la rechazaste en la primera votación rechazaste la votación, pues es de entenderse que si son prácticamente las mismas personas, ¿cómo vas a votar? Al menos que vayan a votar por la tercera. O sea, ¿cómo así? Pero además... Entonces, digo, a ver, permítanme, maestros, permítanme. Son las mismas personas. Berta Alcalde tuvo 68 votos en la última, no alcanzó la mayoría. Y la rechazamos justamente porque no tenía la idoneidad, no tenía nada. Y ahora sí es idónea. Y ahora sí es idónea. Ahora sí. Y no, yo soy de los que estoy en contra. Yo estoy por rechazar la terna con claridad y con contundencia, porque no podemos facilitarle al presidente. Déjame decirlo así. No le podemos lavar la cara. Exacto. Oye, pero además en este caso de Berta Alcalde, leía que era el 6º cargo por el que estaba compitiendo. Pues mira, a ver, nada más un detalle. Porque ella estuvo en la terna para el INE. Es que era es experta en derecho electoral, en derecho constitucional. Es experta en todo. López Obrador la quería para presidir el INE. Nada más démonos cuenta de qué estamos hablando. Y el fenómeno de que no hay mal menor, no, es que no ese es el tema. Ellas no solo están ahí en sus términos, sino por los grupos políticos que representan, los intereses políticos que representan, el modelo de país que representan. Intentar decir, es que el Senado tiene que asumir su responsabilidad para votar, es una sandez.
O sea, lo que toca siempre es encuentran el generar discurso, una condición para qué decir, si el presidente va a nombrar porque es el modelo constitucional, que se la trague completa. Y yo sí le pido, insisto en el llamado, tenemos de aquí al martes o miércoles, quienes nos ven aquí en Atypical, presión a los senadores, uno por uno, exijan que digamos públicamente nuestro voto, exijan que vayamos, exijan que enseñemos el voto. El voto libre es secreto, pero si uno lo enseña, no se viola nada. ¿Por qué? Porque sí tenemos al menos una manera para hacer saber a la opinión pública, al país, a la República, de qué lado estamos. Estas decisiones van a saber si lo que Dante Delgado anunció como la terminación de la participación del Movimiento Ciudadano del Bloque de Contención es el inicio de un pacto de acuerdo de bloque MS Morena. Es el inicio también para saber de qué lado estamos, porque ya empezó el eclipse electoral. Pareciera. Es así, o sea, vamos a ver. Es un mal presagio. Y lo que a Patricia Mercado dice que no. Van a votar de todos los partidos. Y bueno, sumo el llamado a los demás. Una cosa espantosa. Sumo los llamados a los demás, porque yo pienso, la vez pasada, incluso. No, pues explícame cómo se quedó a 2 votos. Pues porque se fueron. ¿No? ¿Y algunos votaron? Votaron, de la oposición votaron. Y o sea, cuando fue la votación de Yasmín Esquivel, la primera terna la rechazamos. Loreta, todos los y le dijimos, oiga, pues tenemos los votos para detenerla. ¿Sí? ¿No? Detengámosla. Y en la segunda ronda pasó. Porque creen que compran el oído. No compran nada, hombre. ¿De qué les ha servido? Por favor. Bueno, esperemos que hayan aprendido la lección. Yo sí pienso que quienes nos acompañan, que la exigencia ciudadana es muy importante. Nosotras y nosotros tenemos que dar cuenta de nuestros votos. Y va a haber, como es una votación por urna, es una papeleta, salvo que se enseñe, no se sabe por quién se vota. Cuando es al tablero, el que no le enseña es que votó, hombre. Así, punto. Ese es justo. Es así. Sí, claro. Entonces sí. Es así. Ya, tú votas, asume. Sí. Ya no te gusta que te critiquen, no andes votando mal. No, entonces yo sí creo que esa decisión es clave para el futuro de la República